Durante 4 meses, los niños del Hospicio de San Francisco comieron carne que el padre custodio les decía que era de cabra. La cocinaban con hierbas silvestres, la racionaban con cuidado, rezaban antes de cada bocado, agradeciendo a Dios por el alimento. Pero cuando las autoridades finalmente llegaron a Real de 14 en septiembre de 1905, encontraron al sacerdote todavía vivo, sentado en una silla de madera junto al altar, con el brazo izquierdo amputado a la altura del codo, la pierna derecha cortada por debajo de la rodilla y heridas profundas en el abdomen que supuraban una infección que olía a muerte. 8 niños permanecían con vida a su alrededor. 4 pequeños cadáveres descansaban en el cementerio improvisado del patio trasero. Y, en la cocina, sobre la mesa de piedra donde se preparaba la comida, había marcas de sierra, manchas de sangre que nunca se limpiaron del todo, y un cuchillo de carnicero junto a un cuaderno abierto donde el padre custodio había escrito con letra temblorosa: «Este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores y a la vez más desgarradores de la historia del norte de México. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando y la hora exacta en este momento. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares del mundo llegan estos relatos documentados que permanecieron ocultos durante más de un siglo, historias que desafían nuestra comprensión del amor, del sacrificio y de los límites de la moralidad humana cuando la supervivencia se encuentra con la fe. El expediente diocesano número 43-A, archivado en la Catedral de San Luis Potosí y clasificado hasta el año 1987, documenta uno de los dilemas teológicos más complejos que la Iglesia Católica Mexicana haya enfrentado jamás. No hubo proceso canónico, no hubo excomunión formal, no hubo siquiera una declaración oficial. Lo ocurrido en el Hospicio de San Francisco de Asís, en el pueblo minero de Real de 14, entre mayo y septiembre de 1905, fue simplemente enterrado bajo capas de silencio institucional, vergüenza colectiva y una pregunta que nadie se atrevió a responder. ¿Puede un acto de amor tan absoluto ser también un pecado imperdonable? Real de 14, en 1905, era un pueblo fantasma en proceso de convertirse en leyenda. Apenas 15 años antes, había sido uno de los centros mineros de plata más prósperos de México, con una población de casi 40,000 habitantes, teatros elegantes, mansiones de cantera rosa y una catedral que rivalizaba con las mejores de la capital. Pero el agotamiento de las vetas de plata y el cambio del patrón monetario internacional habían condenado al pueblo a una muerte lenta y dolorosa. Para 1905, la población se había reducido a menos de 3,000 personas, en su mayoría mineros desempleados, viudas, ancianos y niños huérfanos cuyos padres habían muerto en los túneles o habían abandonado el pueblo en busca de trabajo. El pueblo se aferraba a las faldas de la Sierra de 14, a 2,700 metros sobre el nivel del mar, rodeado de un paisaje árido de montañas grises y cielos que parecían demasiado grandes para tanta desolación. El viento del desierto soplaba
en la ropa, en la comida, en los pulmones. Las calles empedradas, que alguna vez resonaron con el tráfico de carretas cargadas de plata, ahora permanecían vacías la mayor parte del día, flanqueadas por casonas abandonadas, con las ventanas tapiadas y las puertas selladas con tablones. El silencio era tan espeso que el ladrido de un perro callejero se escuchaba de un extremo al otro del pueblo. En este contexto de abandono y miseria vivía el padre Custodio Hernández Villarreal. Tenía 52 años en la primavera de 1905, aunque parecía tener 60. Era un hombre alto, de constitución robusta que la pobreza aún no había logrado consumir del todo, con manos grandes y callosas más apropiadas para un trabajador manual que para un sacerdote. Su rostro estaba curtido por el sol del altiplano, surcado de arrugas profundas alrededor de los ojos grises que siempre parecían mirar a algún punto lejano, como si buscaran algo que se había perdido hace mucho tiempo. Usaba una sotana negra tan remendada y desgastada que en algunos lugares la tela original había sido reemplazada por parches de diferentes tonos de negro y gris, creando un mosaico involuntario de pobreza digna. El padre Custodio había llegado a Real de 14, 25 años antes, en 1880, cuando el pueblo todavía vibraba con la prosperidad de la plata. Había sido ordenado sacerdote en Guadalajara a los 27 años, hijo de una familia de comerciantes modestos, y su primer destino fue precisamente este pueblo minero del desierto potosino. A diferencia de otros sacerdotes que veían Real de 14 como un castigo o un lugar de paso, Custodio se enamoró del pueblo y de su gente. Aprendió a hablar el dialecto local mezclado con palabras huicholes. Bajaba a los túneles de las minas para bendecir a los trabajadores. Visitaba los jacales más pobres en las afueras del pueblo, donde ni siquiera el agua llegaba con regularidad. Y cuando el colapso económico llegó y otros sacerdotes fueron reasignados a parroquias más prósperas, Custodio se negó a irse. «Mi rebaño está aquí», le escribió al obispo en una carta fechada en 1893. «Si ellos sufren, yo sufro con ellos. Un pastor no abandona a sus ovejas cuando llega el lobo». En 1898, el padre Custodio fundó el Hospicio de San Francisco de Asís con sus propios recursos y las donaciones escasas de los pocos vecinos que todavía tenían algo que dar. El hospicio ocupaba una antigua casa patronal de 2 plantas en la calle Lanzagorta, número 23, a 4 cuadras de la plaza principal. Una construcción de piedra con techo de vigas de madera y tejas de barro que había pertenecido a un administrador de minas que huyó cuando la plata se agotó. El edificio tenía 10 habitaciones distribuidas en 2 pisos, un patio central con un pozo de agua, una cocina amplia con fogón de leña y un pequeño huerto trasero donde se cultivaban jitomates, chiles y hierbas de olor cuando la sequía lo permitía. El propósito del hospicio era simple pero vital: albergar a los niños huérfanos del pueblo, darles techo, comida y educación básica. Para 1905, el padre Custodio cuidaba de 12 niños cuyas edades iban de los 4 a los 14 años. Cada uno tenía su propia historia de pérdida y abandono. El mayor era Rafael Montes Salazar, de 14 años, un muchacho delgado pero fibroso, con manos ásperas y ojos oscuros que habían visto demasiado para su edad.
Su padre había muerto aplastado en un derrumbe minero cuando Rafael tenía 9 años. Su madre intentó sobrevivir lavando ropa ajena, pero la tuberculosis se la llevó 3 años después. Rafael había trabajado desde los 10 años como ayudante en la carnicería del pueblo, lo que le había dado conocimientos sobre cómo despiezar animales, cómo separar la carne del hueso, cómo aprovechar cada parte de un animal sacrificado. Era un conocimiento que nadie imaginó que alguna vez se volvería tan terrible. Luego estaba Miguel Ángel Torres, de 12 años, hijo de una prostituta que murió de sífilis cuando él tenía 7 años y de un padre que nunca conoció. Miguel era pequeño para su edad, con una sonrisa tímida y una tartamudez que empeoraba cuando estaba nervioso. Le gustaba dibujar con carbones en cualquier superficie disponible, creando imágenes de santos y ángeles que copiaba de los cuadros de la iglesia. Estaba también Josefina Ramírez, la única niña del hospicio, de 11 años, con trenzas negras largas hasta la cintura y ojos verdes heredados de un abuelo español que nadie recordaba. Sus padres habían muerto en una epidemia de tifoidea que arrasó el pueblo en 1902. Josefina era quien ayudaba al padre custodio en la cocina, quien enseñaba a los niños más pequeños a rezar el rosario, quien cantaba canciones de cuna cuando alguno de los pequeños lloraba por la noche, extrañando a madres que ya no volverían. Los hermanos Cárdenas, Pedro de 10 años y Juan de 8, habían llegado al hospicio juntos, aferrados el uno al otro, después de que su padre los abandonara en la puerta de la iglesia con una nota que decía simplemente: «Ya no puedo alimentarlos, que Dios los perdone y me perdone». Los niños nunca supieron si su padre seguía vivo o si había muerto en algún camino del desierto buscando trabajo. Estaba Salvador Gutiérrez, de 9 años, que había nacido con una malformación en la pierna izquierda que lo hacía cojear visiblemente. Su madre soltera lo había dejado en las escaleras del hospicio cuando tenía 3 años, incapaz de cuidar a un niño que nunca podría trabajar en las minas. Salvador compensaba su limitación física con una inteligencia aguda y una memoria prodigiosa. Podía recitar pasajes completos de la Biblia después de escucharlos una sola vez. Los gemelos Morales, Arturo y Enrique, de 7 años, eran tan parecidos que ni siquiera el padre custodio podía distinguirlos a simple vista. Sus padres habían muerto en un incendio que consumió su jacal en las afueras del pueblo. Los gemelos dormían siempre abrazados, como si temieran que separarse significara perder también al otro. Francisco Delgado, de 6 años, era el más risueño de todos, a pesar de haber visto a su madre morir de parto intentando dar a luz a un hermano que tampoco sobrevivió. Francisco cantaba todo el día, inventaba canciones sobre cualquier cosa, sobre el viento, sobre las piedras, sobre el pan duro, que a veces era todo lo que había para comer. Manuel Castro, de 5 años, había sido encontrado vagando por las calles del pueblo, tan desnutrido que parecía tener 3 años. Nunca pudo o nunca quiso decir qué había pasado con su familia. El padre custodio lo acogió sin hacer preguntas. Y finalmente estaban los más pequeños. Luis Hernández, de 4 años, hijo de una mujer que murió de alcoholismo, y Santiago Ruiz, también de 4 años,
abandonado en la puerta del hospicio, envuelto en un rebozo con una medalla de la Virgen de Guadalupe como única pista de su origen. Estos 12 niños eran el mundo del Padre Custodio. Los despertaba cada mañana a las 6 con una campana. Los guiaba en las oraciones matutinas. Les enseñaba a leer y escribir usando una pizarra vieja y tizas que fabricaba él mismo con piedra caliza. Les contaba historias de santos y mártires, de milagros y redención. Los alimentaba con lo poco que había: frijoles, tortillas, atole y ocasionalmente un poco de carne cuando algún vecino sacrificaba una cabra y compartía. Por las noches, los arropaba uno por uno, hacía la señal de la cruz en sus frentes y susurraba: Dios los ama, yo los amo, nunca están solos. Pero el amor, por más profundo que sea, no puede llenar estómagos vacíos. El año de 1905 comenzó mal y empeoró con cada mes que pasaba. El invierno había sido seco, sin las nevadas habituales en la sierra que alimentaban los arroyos durante la primavera. Cuando llegó marzo, los pozos del pueblo comenzaron a bajar de nivel. Para abril, el pozo del hospicio ya no daba suficiente agua para regar el huerto. Las plantas de jitomate se marchitaron. Los chiles se secaron en las matas antes de madurar. Mayo trajo el calor abrasador del desierto sin una sola gota de lluvia. El Padre Custodio comenzó a racionar la comida. En lugar de 3 comidas al día, pasaron a 2, luego a 1. El precio del maíz se triplicó en el mercado del pueblo. El frijol se volvió un lujo. Las donaciones que sostenían el hospicio, que ya eran escasas, prácticamente desaparecieron. Los vecinos que antes compartían lo poco que tenían ahora, no tenían nada que compartir. El Padre Custodio escribió cartas al obispo en San Luis Potosí: Excelencia, los niños del hospicio pasan hambre. Solicito con urgencia cualquier ayuda que pueda enviarse. Al gobierno municipal: señores del ayuntamiento, 12 niños inocentes están en riesgo de morir de inanición. Ruego su intervención. A las familias acomodadas de San Luis Potosí y Zacatecas que alguna vez habían hecho negocios en Real de 14. En nombre de la caridad cristiana, estos niños necesitan su ayuda. Las respuestas, cuando llegaban, eran todas variaciones del mismo mensaje: lamentamos profundamente la situación. En este momento no contamos con recursos para ayudar. Los encomendamos a Dios. En junio, el Padre Custodio vendió todo lo que tenía de valor. El cáliz de plata que había heredado de su abuelo, los candelabros de bronce de la capilla del hospicio, su reloj de bolsillo, los libros de su pequeña biblioteca personal. Con ese dinero compró maíz, frijoles y un poco de piloncillo. Calculó que podría alimentar a los niños durante 3 semanas más si racionaba con extremo cuidado. Pero 3 semanas no fueron suficientes. La sequía continuó. El pueblo se hundía más en la miseria, y el hospicio de San Francisco de Asís se quedó sin comida. El primer niño en morir fue Santiago Ruiz, el más pequeño, de solo 4 años. Fue el 23 de junio de 1905. Había estado débil durante días,
con fiebre que el padre Custodio intentó controlar con trapos húmedos en la frente. Pero la desnutrición había debilitado tanto su pequeño cuerpo que su sistema inmunológico no pudo combatir ni siquiera una infección menor. Murió al amanecer, en los brazos del padre Custodio, susurrando: «Tengo hambre». El sacerdote lo enterró en el pequeño cementerio del patio trasero, junto a un árbol de mezquite seco. Talló una cruz de madera con su propio nombre y la fecha. Los 11 niños restantes formaron un círculo alrededor de la tumba mientras el padre Custodio rezaba con voz quebrada: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Pero en ese momento, esas palabras sonaban como una mentira cruel. 3 días después, el 27 de junio, murió Luis Hernández, el otro niño de 4 años. Su pequeño cuerpo simplemente se apagó durante el sueño, consumido por el hambre. Segunda tumba, segunda cruz, segundo fracaso que el padre Custodio sentía como un puñal en el corazón. Los niños sobrevivientes se volvían más delgados cada día. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Sus ojos se hundían en las cuencas. Ya no jugaban, ya no cantaban. Se quedaban sentados en silencio, conservando energías, mirando al padre Custodio con ojos que preguntaban sin palabras: «¿Cuándo vamos a comer?». El 30 de junio, el padre Custodio hizo algo que nunca había hecho en sus 25 años de sacerdocio. Se arrodilló frente al altar de la pequeña capilla del hospicio y le gritó a Dios: «¿Por qué?», rugió con una voz que los niños, asustados, escucharon desde el piso de arriba. ¿Por qué permites que inocentes mueran de hambre? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor?». Golpeó el suelo de piedra con los puños hasta que los nudillos sangraron. Lloró con sollozos que le desgarraban el pecho. Y cuando finalmente se calmó, exhausto, se quedó mirando el crucifijo que colgaba sobre el altar. Cristo en la cruz, clavado, sangrante, sacrificado. «Este es mi cuerpo, entregado por vosotros», había dicho en la última cena. El padre Custodio había repetido esas palabras miles de veces durante la consagración de la Eucaristía. Pero esa noche, arrodillado en el suelo de piedra fría, con las manos sangrantes y el corazón roto, esas palabras adquirieron un significado nuevo. Aterrador, imposible, inevitable. Si Cristo había dado su cuerpo y su sangre para la salvación de la humanidad, ¿no podía él, Custodio Hernández, indigno sacerdote de un pueblo olvidado, hacer lo mismo por los niños que Dios le había encomendado? La idea era monstruosa. Era una blasfemia. Era una locura. Pero también, en la lógica retorcida del amor absoluto y la desesperación total, era la única opción que quedaba. El padre Custodio pasó los siguientes 3 días en un estado de agonía espiritual. Rezaba, leía las Escrituras, buscaba alguna señal, algún milagro, alguna alternativa. Pero el 4 de julio de 1905, cuando Manuel Castro, el niño de 5 años, cayó inconsciente de debilidad y no pudo ser despertado,
El sacerdote supo que había llegado el momento de tomar la decisión más terrible de su vida. Esa noche, después de que los niños se durmieron, exhaustos por el hambre, el padre custodio bajó a la cocina. Encendió una vela. Abrió su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cerró el libro, cerró los ojos y tomó el cuchillo de cocina que colgaba de un gancho en la pared. Pero antes de hacer nada, sacó su cuaderno personal, un diario donde había registrado la vida del hospicio durante años, y comenzó a escribir. Necesitaba documentar lo que estaba a punto de hacer. Necesitaba explicar. Necesitaba que alguien, en algún momento futuro, entendiera que esto no era locura ni maldad, sino amor llevado más allá de los límites de lo comprensible. Su primera entrada está fechada el 4 de julio de 1905 y dice así: he rezado, he ayunado, he suplicado. Dios no responde, o su respuesta es este silencio terrible que me dice que debo actuar yo mismo. Los niños mueren. 2 ya están en la tierra. Los otros 10 se consumen ante mis ojos. No hay comida, no hay dinero, no hay ayuda. Pero hay algo que puedo dar, algo que Cristo mismo dio. Mi cuerpo, mi carne, mi sangre. No lo hago por gloria ni por martirio. Lo hago porque un pastor da su vida por sus ovejas. Que Dios me juzgue, que Dios tenga misericordia. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras los inocentes que me fueron confiados mueren de hambre. Mañana comenzaré. Que el Señor me dé fuerzas. El 5 de julio de 1905 amaneció con el mismo cielo azul despiadado que había caracterizado toda la sequía. El padre custodio despertó temprano, antes que los niños. Rezó la misa en soledad en la capilla, consagró la hostia, bebió el vino y luego bajó a la cocina donde ya había preparado todo la noche anterior. Había estudiado anatomía básica en el seminario. Sabía dónde estaban las arterias principales. Sabía cómo evitarlas para no desangrarse mortalmente. Había observado a los carniceros del pueblo durante años. Sabía cómo separar la carne del hueso. Sabía cómo aprovechar cada parte. Tomó el cuchillo, lo afiló en la piedra de amolar hasta que el filo brilló a la luz de la vela. Se arremangó la sotana. Miró su brazo izquierdo, ese brazo con el que había bendecido a miles de fieles, con el que había abrazado a niños llorosos, con el que había alzado la hostia durante la consagración. Se mordió un pedazo de madera para no gritar y cortó. El dolor fue indescriptible, peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La hoja atravesó la piel, la grasa, el músculo. La sangre brotó caliente, oscura. El padre custodio apretó los dientes contra la madera hasta que sintió que se astillaba. Lágrimas corrieron por su rostro, pero no se detuvo. Cortó un pedazo de carne del antebrazo, aproximadamente del tamaño de un puño pequeño. Luego dejó el cuchillo y tomó aguja e hilo que había hervido en agua. Con manos temblorosas,
Cosió la herida. Cada puntada era un nuevo grito ahogado. Pero logró cerrarla. Vendó el brazo con trapos limpios. Y luego, mareado por el dolor y la pérdida de sangre, se obligó a levantarse. Tenía que cocinar. Los niños despertarían pronto. Lavó la carne con agua del pozo. La cortó en pedazos más pequeños. Encendió el fogón de leña. Puso a hervir agua en una olla de barro. Añadió la carne junto con hierbas silvestres que había recolectado, orégano, tomillo y un poco de sal que guardaba para emergencias. El olor de la carne cocida llenó la cocina. Un olor que no se había percibido en ese hospicio durante semanas. Cuando los niños bajaron, guiados por Josefina, sus ojos hambrientos se iluminaron al ver humo saliendo de la olla. «¿Padre?», preguntó Rafael, el mayor, con voz llena de esperanza y duda. «¿Hay comida?». El padre custodio, pálido, con el brazo izquierdo oculto bajo la sotana, asintió con una sonrisa débil. «Dios ha provisto», dijo. «Es carne de cabra que conseguí». Los niños no preguntaron dónde. Estaban demasiado hambrientos para dudar. Josefina sirvió porciones pequeñas en platos de barro. El padre custodio bendijo los alimentos con la mano derecha. Y los niños comieron. Por primera vez en semanas, hubo sonrisas en esa casa. Por primera vez en semanas, los estómagos dejaron de doler. Manuel Castro, que había estado inconsciente, despertó esa tarde y pudo tomar un poco de caldo. Pero el padre custodio sabía que un pedazo de carne no era suficiente. Tal vez les daría fuerzas por 3 o 4 días. Luego el hambre volvería. Y él tendría que decidir si continuaba. Continuó. El 8 de julio, cortó otro pedazo de su brazo izquierdo, más arriba, cerca del codo. El 11 de julio, cortó de su muslo derecho. El 14 de julio, del otro muslo. Cada vez documentaba el proceso en su diario, con una meticulosidad casi clínica que contrastaba con el horror de lo que describía. 11 de julio, segundo corte del brazo izquierdo. El dolor no disminuye, solo aprendo a soportarlo mejor. La herida anterior sana despacio, pero sin infección, gracias a Dios. Los niños comieron hoy con apetito. Miguel Ángel preguntó si podríamos tener más carne de cabra pronto. Le dije que sí, que siempre habría comida para ellos. Es una promesa que cumpliré aunque me cueste la vida. Literalmente. 14 de julio. Muslo izquierdo. Es más difícil caminar ahora. Cojeo visiblemente. Rafael me preguntó si estaba enfermo. Le dije que solo eran los años que pesan. Él es un muchacho inteligente. A veces me mira con una expresión que me hace preguntarme si sospecha. Pero no dice nada. Y yo no puedo detenerme ahora. Pero había un problema que el padre custodio no había anticipado completamente. Su cuerpo, por más robusto que hubiera sido, no era infinito. Cada corte lo debilitaba. Cada pérdida de sangre lo dejaba más pálido, más mareado. La fiebre comenzó a aparecer después de la 4ª mutilación. Las heridas
A pesar de sus cuidados, empezaron a mostrar signos de infección. No tenía medicinas, no tenía antisépticos modernos, solo agua hervida, trapos limpios y oraciones. Para mediados de julio, el padre custodio ya no podía ocultar su deterioro. Su rostro había adquirido un tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos en ojeras profundas. Temblaba constantemente, aunque el calor del desierto era sofocante. Fue entonces cuando Rafael Montes, el muchacho de 14 años con experiencia de carnicería, comenzó a sospechar la verdad. Pero ¿cómo llegaría Rafael a comprender completamente el sacrificio del padre custodio? ¿Y qué haría con ese conocimiento cuando finalmente no pudiera negar lo evidente? Si quieres conocer la respuesta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de hasta dónde puede llegar el amor cuando se enfrenta a la muerte de los inocentes. La noche del 18 de julio de 1905, Rafael Montes no pudo dormir. Había algo que no cuadraba. El padre custodio insistía en que un vecino le regalaba carne de cabra cada pocos días, pero Rafael conocía a todos los vecinos del pueblo. Sabía que ninguno tenía cabras. Las pocas que quedaban habían sido sacrificadas semanas atrás. Además, el sabor de la carne era diferente. No era cabra, no era cerdo, no era res. Era algo más suave, con una textura distinta. Y luego estaban los cambios en el padre custodio. El brazo izquierdo que siempre mantenía oculto, la cojera que empeoraba día a día, las manchas de sangre que Rafael había visto en la cocina temprano por la mañana antes de que el sacerdote pudiera limpiarlas. Esa madrugada, alrededor de las 3, Rafael se levantó en silencio de su catre, bajó las escaleras con cuidado de no despertar a los otros niños. Se detuvo frente a la puerta de la cocina. Había luz adentro, el resplandor tenue de una vela. Y escuchó algo que le heló la sangre, un gemido ahogado de dolor. Rafael abrió la puerta lentamente y vio. El padre custodio estaba sentado en una silla junto a la mesa, con la sotana levantada hasta la cintura. Tenía el cuchillo de cocina en la mano derecha. Su muslo izquierdo estaba expuesto, mostrando cicatrices de cortes anteriores. Y en ese momento, mientras Rafael observaba paralizado, el sacerdote hacía un nuevo corte. La sangre brotó. El padre custodio apretó los dientes. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no detuvo la hoja. Cortó un pedazo de carne. Lo colocó en un plato. Luego tomó la aguja y el hilo. Padre. La voz de Rafael salió como un susurro estrangulado. El padre custodio giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se encontraron con los del muchacho. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, el sacerdote dejó caer el cuchillo. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Rafael susurró: «Hijo mío, no deberías haber visto esto». El muchacho entró a la cocina con pasos lentos, como en trance. Miró la carne en el plato.
Miró el muslo sangrante del padre. Miró las cicatrices que cubrían el brazo izquierdo. Y comprendió. Comprendió todo. La carne que hemos estado comiendo. Rafael no pudo terminar la frase. El padre custodio cerró los ojos. Es mía, confesó con voz quebrada. Es mi cuerpo. No había otra forma. Ustedes morían. Ya perdí a Santiago y a Luis. No puedo. No puedo perder a más. Rafael cayó de rodillas. Un sollozo le desgarró el pecho. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué hace esto? Porque los amo, respondió el padre custodio simplemente. Porque un pastor da su vida por sus ovejas. Porque Cristo dijo, este es mi cuerpo entregado por vosotros y yo. Yo solo estoy siguiendo su ejemplo de la única forma que puedo. Esto está mal. Rafael lloraba abiertamente ahora. Esto es pecado. El padre custodio sonrió con tristeza. Probablemente. Dios me juzgará cuando llegue mi hora. Pero hijo, dime, ¿qué habría hecho tú? ¿Dejarlos morir? ¿Ver cómo se consumen uno tras otro mientras tengo algo, lo único que tengo, que podría salvarlos? Rafael no tenía respuesta. Se quedó arrodillado en el piso de piedra, temblando. El padre custodio extendió su mano derecha, la única que aún funcionaba completamente, y tocó la cabeza del muchacho. Rafael, escúchame. Necesito tu ayuda. El muchacho levantó la mirada con los ojos rojos de lágrimas. Cada vez soy más débil, continuó el sacerdote. Las heridas son más difíciles de cerrar. La fiebre no baja. Pronto no podré hacer esto solo. Tú sabes de carnicería. Sabes cómo cortar sin causar daño irreparable. Sabes cómo aprovechar cada parte. No. Rafael retrocedió horrorizado. No puedo cortarlo. Padre, no me estoy muriendo hoy, dijo el padre custodio con una calma terrible. Pero los niños sí morirán si no tienen comida. En una semana, tal vez 2, mi cuerpo no dará más. Cuando llegue ese momento, necesito saber que alguien seguirá cuidándolos, que alguien hará lo necesario. ¿Qué está diciendo? El padre custodio tomó el diario que guardaba escondido bajo un trapo. Se lo entregó a Rafael. Está todo escrito aquí. Todo lo que he hecho. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Si muero, si esto se descubre, quiero que sepan que no fue locura. Fue amor. Solo amor. Rafael tomó el cuaderno con manos temblorosas. No lo abrió. No podía. Vuelve a la cama, ordenó suavemente el padre custodio. No les digas nada a los otros niños. Déjalos vivir en la inocencia un poco más. Ya cargarán suficiente dolor cuando sean adultos y comprendan lo que comieron para sobrevivir. Rafael subió las escaleras como un sonámbulo. Se acostó en su catre pero no durmió. Y a la mañana siguiente, cuando Josefina sirvió el guiso que el padre custodio había preparado con la carne cortada esa madrugada, Rafael no pudo comer. Se quedó mirando su plato, sabiendo exactamente qué era,
sintiendo náuseas que le subían por la garganta. Pero los otros niños comieron y vivieron un día más. Durante las siguientes 2 semanas, se estableció una rutina macabra. El padre custodio continuaba mutilándose cada 3 o 4 días, extrayendo pequeñas porciones de carne de las partes de su cuerpo que aún podía alcanzar. Rafael lo ayudaba ahora, contra todos sus instintos, contra todo lo que creía correcto. Sostenía al padre cuando el dolor era demasiado. Aplicaba los vendajes. Limpiaba las heridas con agua hervida. Y lloraba. Lloraba cada noche en su catre, mordiendo la almohada para que los otros niños no lo escucharan. El padre custodio documentaba todo en su diario. 25 de julio. Rafael es un buen muchacho, un muchacho fuerte. Le he impuesto una carga que ningún niño debería llevar, pero no tengo opción. Hoy me ayudó a cortar del abdomen. Fue el corte más doloroso hasta ahora. Casi me desmayo. Él me sostuvo, me habló con palabras suaves, como yo solía hablarle cuando era pequeño y tenía pesadillas. Los roles se han invertido. El niño cuida al padre. Que Dios lo bendiga y lo perdone, porque yo no tengo perdón para pedirle. 30 de julio. La infección se extiende. Puedo verla en las heridas del brazo. Rayas rojas que suben hacia el hombro. La fiebre no cede. Sudo por las noches hasta empapar la sotana. Sé que me estoy muriendo, pero aún no. Todavía no. Los niños necesitan comer al menos 2 semanas más. 2 semanas hasta septiembre. Septiembre trae lluvias. Septiembre trae cosechas. Septiembre trae esperanza. Solo debo resistir hasta septiembre. Pero el cuerpo humano tiene límites que ni la voluntad más férrea puede superar. El 5 de agosto de 1905, el padre custodio intentó hacer otro corte. Pero cuando Rafael le descubrió el brazo para preparar la herida, ambos vieron que ya no había más carne que tomar. El brazo izquierdo era poco más que hueso cubierto por piel infectada. La pierna derecha estaba en el mismo estado. Las heridas del abdomen supuraban pus. «No hay más», susurró el padre custodio. «Ya no queda nada que dar». Rafael miraba al sacerdote con una mezcla de horror y compasión. El hombre que había sido robusto y fuerte apenas 4 meses atrás, ahora era un esqueleto viviente. Su piel tenía un tono amarillento. Sus ojos brillaban con el fuego de la fiebre. Respiraba con dificultad. «Padre». Rafael apenas podía hablar. «Tiene que parar. Va a morir». «Lo sé», respondió el sacerdote con una sonrisa débil. «Pero al menos ustedes habrán vivido un poco más cerca de septiembre, un poco más cerca de la salvación». Pero Rafael tomó una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría el curso de esta historia terrible. «No», dijo con voz firme, «no voy a permitir que siga haciéndose esto. Voy al pueblo. Voy a pedir ayuda. Voy a gritar en cada puerta hasta que alguien escuche». El padre custodio negó con la cabeza débilmente. «Ya lo intenté. Hijo, nadie tiene nada que dar. Todos están igual de desesperados». «Entonces iré más lejos.
insistió Rafael. A San Luis Potosí, a Zacatecas. Caminaré si es necesario. Pero no voy a quedarme aquí viendo cómo se mata a pedazos. El padre custodio miró al muchacho con ojos llenos de lágrimas. Eres un buen hijo, Rafael, el mejor que podría haber pedido. Ve entonces, corre, pero si no regresas a tiempo, si yo muero antes, cuida de los pequeños. Prométemelo. Lo prometo, dijo Rafael. Y salió corriendo del hospicio antes de que sus lágrimas lo traicionaran. Rafael Montes caminó durante 3 días por el desierto abrasador. Apenas tenía agua. No tenía comida. Sus pies se ampollaron dentro de los huaraches gastados. El sol del mediodía lo castigaba sin misericordia. Pero no se detuvo. Llegó a Real de 14, el pueblo cabecera, que estaba a casi 50 kilómetros de distancia. Irrumpió en la oficina del presidente municipal, don Evaristo Rodríguez, un hombre de 60 años con bigote canoso y mirada cansada de funcionario que había visto demasiadas tragedias. Señor, Rafael gritó con voz ronca por la sed. Los niños del hospicio de San Francisco están muriendo. El padre custodio está muriendo. Necesitan ayuda ahora. Don Evaristo levantó la vista de los papeles en su escritorio. Muchacho, cálmate. ¿De qué hospicio hablas? Rafael explicó. Contó todo. La sequía, el hambre, los 2 niños que ya habían muerto. Pero no dijo nada sobre las mutilaciones del padre custodio. Ese secreto era demasiado terrible para compartir. Don Evaristo suspiró. Hijo, entiendo tu angustia, pero Real de 14 está en las mismas condiciones. No tenemos recursos para... Van a morir. Rafael golpeó el escritorio con ambos puños. 10 niños, inocentes. Un sacerdote que los ha cuidado durante años. Van a dejarlos morir como perros. Algo en la desesperación del muchacho conmovió al funcionario. O quizás fue la culpa de saber que el gobierno había abandonado a su gente. Don Evaristo se puso de pie. Está bien, organizaré un grupo. Llevaremos lo que podamos. Pero no esperes milagros, muchacho. Lo que tenemos es poco. 2 días después, el 7 de agosto de 1905, pero también enseña que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Que el buen pastor da su vida por las ovejas. Que Cristo mismo dijo, este es mi cuerpo, entregado por vosotros. Y en ese sentido, el padre custodio siguió el ejemplo de Cristo de la manera más literal posible. ¿Fue un santo? La Iglesia dice que no. ¿Fue un pecador? La Iglesia no se atreve a confirmarlo. Entonces, ¿qué fue? Quizás fue simplemente un hombre imperfecto que amó perfectamente. Un hombre que se enfrentó a una elección imposible y tomó la única decisión que su corazón podía aceptar. Un hombre que sabía que lo que hacía estaba mal según todas las leyes humanas y divinas, pero que lo hizo de todas formas porque la alternativa, ver morir a los niños que amaba, era aún más insoportable. En su diario,
En una de las últimas entradas antes de morir, el padre Custodio escribió algo que tal vez es la clave para entenderlo. Sé que lo que hago está mal. Sé que profano mi cuerpo. Sé que blasfemo contra los sacramentos. Pero también sé esto. Cuando esté frente a Dios, cuando me pregunte por qué hice lo que hice, le diré la verdad. Le diré que preferí arriesgar mi propia salvación antes que permitir que los inocentes que me confiaste murieran de hambre. Le diré que si eso me condena, que así sea, pero que moriré sabiendo que hice lo único que el amor me permitía hacer. Y si Dios es verdaderamente amor, como enseñamos, entonces tal vez, solo tal vez, comprenderá. Esas palabras, escritas con mano temblorosa por un hombre agonizante que se había cortado a sí mismo docenas de veces para alimentar a niños hambrientos, contienen más teología que 1000 tratados académicos. Porque hablan de un amor que no busca recompensa, que no teme al castigo, que simplemente da porque esa es su naturaleza. El padre Custodio no salvó a los niños para ser recordado como héroe. No lo hizo para ser canonizado. No lo hizo esperando gratitud o reconocimiento. Lo hizo porque no podía hacer otra cosa. Porque su amor por esos niños era tan grande que consumir su propio cuerpo para alimentarlos parecía, en la lógica demente de la desesperación absoluta, la única opción razonable. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con esta historia? No podemos canonizarla porque viola demasiadas reglas. Pero tampoco podemos condenarla porque el amor que la motivó era demasiado puro. Así que la guardamos, la archivamos, la susurramos en voz baja y de vez en cuando, en las noches oscuras del alma, cuando nos preguntamos qué significa realmente amar, recordamos al padre Custodio. Recordamos que hubo un hombre en Real de 14 que tomó literalmente las palabras de Cristo, que dio su cuerpo como pan, que derramó su sangre como vino, no en un altar de piedra, sino en una cocina de pueblo olvidado. No para salvar al mundo, sino para salvar a 12 niños. Y quizás eso, al final, es lo que lo hace más extraordinario. Porque el mundo está lleno de personas dispuestas a morir por grandes causas, por naciones, por ideologías, por movimientos. Pero, ¿cuántos están dispuestos a morir, no de una sola vez en un acto heroico, sino poco a poco, pedazo por pedazo, en agonía prolongada, por 12 niños que el mundo había olvidado? Solo uno. El padre Custodio Hernández Villarreal. Y su sacrificio, sin importar cómo lo clasifiquemos teológicamente, permanece como un testimonio aterrador y hermoso de hasta dónde puede llegar el amor humano cuando se encuentra con la desesperación absoluta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más complejos y desgarradores de la historia del norte de México. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar estos actos de amor extremo es la primera forma de honrar a quienes los realizaron. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. ¿Fue el padre Custodio un santo o un pecador? ¿Habría otra opción en sus circunstancias? ¿Hasta dónde llegarías tú por quienes amas? Nos leemos
en el próximo relato. Hasta pronto.